Paz a vosotros, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo con mucho amor en esta hora. Hoy nos corresponde, hermanos, tener esta espiricápsula, y uno de los valores del reino también de la palabra es la paz o los pacificadores. Y para eso vamos a reflexionar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 9. Antes de que analicemos el verso, vamos a ver una pequeña introducción, porque es muy importante el saber lo que está sucediendo antes del contexto. Primero quiero decirles que el Evangelio de Mateo se escribió para los judíos con el propósito de que ellos reconocieran a Jesús como el Mesías prometido. Es por eso que cuando nosotros vemos el libro de Mateo, en su capítulo 1 comienza con la genealogía, ya que un judío siempre busca su descendencia. Y las primeras palabras de Mateo es el libro de la genealogía, o Biblios Genseos. Se puede traducir como genealogía o como los orígenes o el inicio de la historia. Entonces, en cierto sentido, cada una de estas traducciones es válida, ¿sí? Tenemos entonces la genealogía, tenemos los orígenes, y en eso reconocemos la historia de Jesús. Se reconoce en el texto a Jesús como hijo de David, porque a lo largo de los escritos Mateo presenta a Jesús como el rey Mesías prometido del linaje de David, segunda de Samuel 7, 12 al 16, y hijo de Abraham, porque no solo se relaciona con Jesús, sino también con Abraham. Jesús es de la semilla de Abraham, en quien serán benditas todas las naciones. Ahora iniciaremos en el capítulo 5 ya con la reflexión. Antes analizaremos el verso 1 porque es sumamente importante y relevante. Entonces, el verso 1, el capítulo 5, verso 1, sí, que habla sobre el discurso de Jesús llamado el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús solía ir frecuentemente al monte a orar. Entonces es algo extraordinario lo que vamos a ver en las bienaventuranzas, y estas bienaventuranzas, bueno, abarcan los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Estas bienaventuranzas son como el resumen de Jesús, es una normativa para la vida, para la fe, y esto tiene mucha relevancia. Combina dos elementos necesarios: la enseñanza moral de un maestro con simbolismos especiales. Y este marco es importantísimo verlo. Veamos el verso 1 y enseguida analizaremos el verso 9. El verso 1 dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. El que Jesús vea la multitud o que Jesús vea la muchedumbre tiene algo que decirnos. Primero, toma conciencia de algo. Cuando se trata de que Dios ve algo, es porque ha decidido actuar. En Éxodo capítulo 3, verso 7 y verso 8, el texto dice: he visto el clamor y he bajado para ayudarles. Esto quiere decir que Dios ha decidido actuar. Tras la mirada de Dios viene la acción, es decir, Dios interviene. A nosotros nos hace falta ver, ya no vemos quizás al sufriente, al enfermo. Nos hemos acostumbrado al dolor, y el dolor no es para acostumbrarse. Esta muchedumbre también estaba oprimida. Entonces sube al monte. Subir al monte es la esfera de que Dios se hace accesible para comunicarse con el hombre a través de la palabra. Entonces subir al monte significa la oración, significa el culto, significa los espacios en el que el ser humano se encuentra con Dios. Podemos subir al monte, sí, cada vez que oramos estamos en ese monte, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Elías. Otra palabra que el verso describe aquí dice: se sentó. El sentarse en la palabra, en la Biblia, es signo de dominio magisterial. Se sentaban los rabinos a dar la cátedra, se sentaba el rey cuando pronunciaba sus edictos, se sentaba entonces en su trono, y sentarse es dominar la realidad. Eso hace Jesús. Y los discípulos, dice el verso, que se acercan. Es necesario acercarse a Jesús. No se puede ser solo un admirador de Jesús, un fan de Jesús, seguirle de lejitos.
El discípulo es uno de los que se compromete, que se acerca. El compromiso genera acercamiento, el camino hacia el que está en el monte. Si me quedo en la ladera, o sea, abajo, ahí no hay compromiso. Algo parecido pasó con Moisés. Él sube al monte, tarda, el pueblo se desespera y bueno, se hace el becerro de oro. Y hay una diferencia entonces entre Moisés y Jesús. Jesús es mejor. Jesús no sube solo, va con sus hermanos para sacarlos de su esclavitud y se abre para nosotros el horizonte de una nueva vida. Ahora veremos, hermanos, ya con esta introducción, uno de los valores del reino de la paz. ¿Quién describe esto? La paz, bueno, Cristo mismo y lo que nosotros debemos ser como sus seguidores. Quiero decirle que este valor de la paz y otros más contrastan los valores del reino. Lo que es eterno, que es la paz, el servicio y muchas otras cosas, con los valores de este mundo que es temporal, que puede ser el odio, la venganza y otras cosas. También en este valor se contrasta la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera que Cristo quiere. Entonces, leeremos el verso 9, dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta palabra del verso 9, los pacificadores, se traduce los que hacen la paz. El mundo considera que la paz es esencialmente ausencia de conflicto, es decir, donde no hay problemas, donde no hay nada. Y pareciera que es así. Si fuera así, hermanos, bueno, el cementerio sería el mejor lugar para la paz. Allí no hay nada de conflictos. Pero la paz, en el sentido de la palabra, es más bien armonía y tranquilidad en el corazón para con Dios y los semejantes. El saludo judío, shalom, significa paz y es la otra expresión de un deseo por las bendiciones de Dios sobre otra persona. Dios es conocido como el Dios de paz. Jesús también es el príncipe de paz. Su venida al mundo significaba paz para los hombres. Jesús prometió su paz a los discípulos. El saludo paulino, gracia a vosotros y paz, expresa el deseo del apóstol para todos los seguidores de Cristo. La paz es el fruto del Espíritu. Dios toma la iniciativa para hacer la paz con los hombres. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora veremos algunas cosas prácticas en lo que es la paz. ¿Qué hace un pacificador? ¿Qué hace una persona que vive en paz, que tiene en paz? En primera, son los que reconcilian al hombre con Dios y los que están reconciliados con Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces se convierte uno en pacificador, ¿sí? Jesús dijo, paz a ustedes, como me ha enviado el Padre, así yo también los envío. Jesús es nuestra paz y vino para lograr la paz entre Dios y los hombres y nos manda llevar adelante esa misión en el mundo. Entonces los pacificadores, hermanos, no son estáticos. Los pacificadores no son solamente personas tranquilas, que no se meten con nadie, sino los pacificadores son aquellos dinámicos que están, ¿sí?, haciendo la paz entonces en su entorno. Esto nos describe no solo a aquellos que viven en paz, sino a aquellos que en realidad producen paz, venciendo el mal con el bien. Una manera que logramos esto es a través de compartir el Evangelio, ya que Dios nos ha confiado este ministerio de la reconciliación. En el evangelismo hacemos paz entre el hombre y Dios, a quien ha rechazado y ha ofendido. El versículo que está antes de bienaventurado, que es el verso 9, es el versículo que habla sobre un corazón limpio. Es bueno que entendamos esto, debemos ser primero limpios y luego pacificadores. Comúnmente pensamos que este trabajo de traer paz es el hacer el trabajo de una persona que separa entre dos individuos peleados. Esta puede ser una manera que se puede cumplir, pero uno también puede terminar un conflicto y ser un pacificador cuando eres parte de un conflicto, cuando eres el individuo herido u ofensivo.
El diablo, hermanos, aunque no en todos los casos, pero es el que causa el conflicto. Pero es Dios quien ama la reconciliación, quien ahora a través de su Hijo, como antes lo hizo a través de su Hijo unigénito, está empeñado en hacer la paz. Sin embargo, el pacificador puede ser maltratado por el hombre, pero este pacificador es bendecido por Dios. Esta palabra también, el del verso 9, se traduce como los que trabajan por la paz. Trabajar por la paz significa andar reconciliando a la gente entre personas que están enemistadas. Normalmente nadie se mete con los problemas de otra persona, y si uno se mete te dicen, pues ¿quién te llamó? El que trabaja por la paz es el que invita a la reconciliación, busca todo lo posible porque esta reconciliación se lleve a cabo. La paz, hermano, no solo se construye con oraciones, es comprometerse, sentarse con los que están enemistados, ser puente para las personas para que puedan convivir. Ser pacificador es el perfil del cristiano, es el fruto de este trabajo. Ser pacificador, en el verso nos dice que será llamado hijo de Dios, y si colaboramos en eso, en reconciliar, somos hijos de Dios. Si no colaboramos en eso, no somos hijos de Dios, somos hijos de otro. Entonces tenemos mucho que ver con la reconciliación. El Padre quiere que todos los hijos se traten como hermanos. La dicha y recompensa, hermanos, de los pacificadores es que serán reconocidos por lo que son, serán reconocidos como hijos de Dios, pues demuestran el carácter y misión de Dios. Su parentesco con Dios es visible. Dios es el supremo pacificador y sus hijos siguen su ejemplo. Promover la paz lleva a todos los trabajadores cristianos a la tarea de resolución de conflictos. Los conflictos surgen cuando las personas tienen diferencias de opinión en un mundo caído. Se tiende a ignorar el conflicto, suprimirlo usando la fuerza, amenazas o intimidación. Pero todas estas son violaciones de la integridad de las personas en el conflicto. El reino de Dios, en el reino de Dios, es una bendición unir a las personas que tienen disputas. Solo entonces es posible resolver el conflicto y restaurar las relaciones. El resultado de la resolución de conflictos es la paz, y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ellos reflejarán el carácter divino en sus acciones. Dios es el Dios de paz. Y mostramos que somos sus hijos cuando buscamos la paz en el trabajo, en la comunidad, en nuestro hogar y en todo momento donde estemos. La paz fue y es el estilo de vida de Jesús, es decir, Él puso en práctica todo esto. Muchas veces se castiga cuando pues no le habla uno a alguien y le aplicamos lo conocido, la ley del hielo, y a veces una semana sin hablarse o quizás más, pero ¿vale la pena mantener un enojo por un determinado tiempo? La respuesta es no. Hermanos, Dios nos permite hacer una iglesia, pero muchas veces vivimos en conflicto y eso también detiene el crecimiento de la iglesia. Hay problemas sin resolver, hermanos que quizás no se hablan, familias en la misma situación, a veces con los vecinos. Todo esto afecta y daña a la iglesia. El consejo, hermanos, es promovamos la paz. No necesitamos ser pastores, ministros, diáconos. Todo creyente es llamado a promover la paz. Si amamos a Dios y a la iglesia, no la dañaremos. La vida cristiana, hermanos, es práctica y tenemos que practicar cada uno de estos principios, cada uno de estos valores en Cristo Jesús. Ese es el mensaje de este día, hermano. Dios les bendiga y paz a vosotros.